Vamos a continuar con la palabra en el estudio de liderazgo modelo. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo una parte de lo que es el liderazgo modelo. ¿Se acuerdan cuál es el liderazgo modelo? El liderazgo modelo es el liderazgo de Jesús. Ese fue el ejemplo que vimos la semana pasada. Y vimos que Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Vamos a hacer un ligero repaso, un pequeño repaso, para adentrarnos en el tema nuevamente. Algunos de los propósitos sobresalientes de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro líder, que es nuestro ejemplo, es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Sabemos que nosotros, uno de los principios más importantes para nosotros como cristianos es hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que a través de hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a vivir una vida ordenada, nosotros vamos a ordenar nuestra vida y vamos a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Otro propósito es compartir el Evangelio, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos compartiendo el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, que Cristo dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, para podernos limpiar de toda inmundicia y para que nosotros podamos ser salvos. Ese es uno de los propósitos, ese es uno de los ejemplos que Dios nos dio. También mantener una vida de justicia. Jesús era justo. Jesús también vino como hombre aquí a la tierra y Él nos dio un ejemplo de justicia. Vemos que en el mundo hay mucha injusticia. Vemos que hay corrupción. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser guiados conforme a su ejemplo. Otro es aclarar e iluminar los pensamientos y los pasos de las personas. ¿Sí? Muchas veces en la palabra se manifiesta que el mundo es un sistema corrupto de maldad y de oscuridad. Y lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros precisamente es darnos luz en medio de la oscuridad, es aclarar nuestra vida. A veces nuestra vida está en tinieblas, nuestra vida está en oscuridad, no tenemos un rumbo fijo. Entonces, a través de la palabra de Dios, lo que el Señor hace es aclararnos y mostrarnos el camino. El Señor Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir a Cristo, seguir sus ejemplos, hacer su voluntad. También nos enseñó el sentido de la oración, ¿sí? El Señor nos enseñó a orar también ahí en el modelo de oración, en el Padre Nuestro. Ahí nos enseñó el modelo de oración. Y esa oración es una oración poderosa. Esa oración cubre todas las necesidades del hombre. En alguna oportunidad, si Dios lo permite, podemos hacer un estudio de la oración modelo. Pero ese ejemplo que el Señor Jesús nos dejó es el ejemplo de la oración más poderosa, es el ejemplo de la oración más efectiva para nuestras vidas. Entonces es importante conocer esa oración, es importante que nosotros podamos conocer ese propósito por el cual nos dio esa oración. Ahora, vamos a ver las particularidades del ministerio de Cristo. Una de las particularidades es que Él estaba seguro de que representaba a Dios.
Eso es una seguridad, eso no está en duda para nosotros como creyentes, ¿sí? Posiblemente haya personas que no le den, no le den esa autoridad a Cristo en sus vidas porque no lo reconocen como Señor y Salvador, pero nosotros como creyentes ya hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador y que nosotros estamos seguros de lo que Él representa como el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, muchos de los líderes religiosos no lo aceptaron como Señor y Salvador, no lo reconocían como el Hijo de Dios. Uno de los principios que nosotros tenemos como cristianos es que nosotros reconocemos que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Muchos lo reconocían como un profeta, algunos como un maestro. Los fariseos lo reconocían como maestro, pero no lo reconocían como Dios. Entonces, uno de los principios que nosotros debemos de establecer en nuestra vida es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Otra particularidad es de que alababa a su Padre con devoción. Una manera de que él alababa al Padre era de que él reconocía la autoridad del Padre en su vida. Él nunca hizo nada por sí mismo. El Señor Jesús siempre manifestaba que Él había venido por el Padre y lo que Él hacía era porque el Padre se lo había dicho. De esa manera Él estaba reconociendo la autoridad de Dios. De la misma manera, nosotros reconocemos la autoridad de Dios cuando nosotros le obedecemos. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Porque de nada sirve que digamos yo soy cristiano, pero no aplicamos los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. El ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo hace lo que su maestro le dice. Eso es algo muy importante. Eso es un principio muy importante en nuestras vidas. Otra particularidad de nuestro Señor Jesucristo es que oraba constantemente desechando la popularidad. Jesús decía en reiteradas ocasiones que los fariseos eran hipócritas porque ellos oraban para ser vistos. El Señor Jesús a nosotros nos dio el ejemplo de que nosotros vayamos a un lugar para que nosotros busquemos la presencia de Dios, para que nosotros busquemos su presencia, pero no con el propósito de que nos vean o de que nos alaben. Los fariseos iban a las plazas, los fariseos iban a las calles y oraban, pero ellos lo hacían con el propósito de que los vieran, para ganar popularidad, para ganar fama, para ganar reconocimiento. Y eso es algo que Jesús condena. Por eso Él no quiere que nosotros seamos sensacionalistas, ni que hagamos las cosas para que nos glorifiquen a nosotros. La gloria y la honra siempre debe ser para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Para Él debe ser la honra en todo momento, la gloria, la alabanza. Otra particularidad es de que Él sentía la aprobación de Dios. Ahí en un pasaje, ahí vemos que cuando Cristo fue bautizado, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros podemos estar seguros, tener la seguridad de que el Señor nos puede decir a nosotros esa palabra? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, complacemos a nuestro Padre? ¿Lo que pensamos complace a nuestro Padre?
lo que hablamos complace a nuestro Padre, agrada a Él, porque lo que hacía Cristo complacía al Padre. Esa es una tarea muy importante, de que todo lo que hagamos nosotros sea de complacencia y agrado a nuestro Señor, que todo lo que hagamos llegue como una ofrenda agradable delante de su presencia, como un perfume rico, de un aroma exquisito, que llegue a la presencia de nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos. Desde la mañana estamos orando, dándole gracias a Dios. Desde cómo tratamos a las personas que nos rodean, si las tratamos con respeto, si las tratamos con amor. Cuando salimos de casa y saludamos a nuestros vecinos, los bendecimos. En el trabajo vemos la necesidad de nuestros compañeros y les damos una palabra de aliento. Aquí en la iglesia vemos a nuestros hermanos con necesidad y les damos una palabra, les damos un abrazo. Todo eso es lo que hace que nuestra vida llegue como un aroma fragante delante de su presencia. Ni el perfume más exquisito, ni esos perfumes franceses se comparan con la fragancia con la fragancia con la que nosotros llegamos al Señor cuando nosotros hacemos su voluntad. Así, ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Y si no de otra manera, pues tenemos que ir limpiando y purificando nuestras vidas. Eso es muy importante. Otra particularidad es que rogaba por su sustituto. Cuando el Señor ya iba a ir al Padre, Él dijo que nos iba a dejar un consolador. El Espíritu Santo se iba a quedar con nosotros para que Él nos diera ya la dirección, para que Él nos diera el entendimiento, la sabiduría, el poder, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí nos demuestra su humildad. El Señor Jesús dijo que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. La humildad abre puertas. Por el contrario, la prepotencia, la soberbia, el orgullo, la vanidad, todo ese tipo de cosas nos están cerrando puertas y principalmente nos están cerrando puertas del reino, porque todo eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que trabajar esa parte en nuestro carácter, tenemos que trabajar mucho la humildad, ser humildes, ser mansos como el Señor. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Cada día tenemos que ser más como Jesús. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo. Jesús, nadie más, no ningún hombre, ninguna persona, ni el papá, ni el tío, ni el abuelo, ni el maestro. El único ejemplo para nosotros es Jesús. Ni el artista, ni el actor, ni el futbolista, nadie. Todos somos seres humanos, todos pecamos. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente por la misericordia de Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, y nosotros somos libres del pecado y de la condenación del pecado. Pero nuestra mirada no tiene que estar en ninguna persona, por más famosos que sean. Vemos que en el mundo hay mucha idolatría. Muchas personas ponen su mirada en el hombre y no ponen su mirada en Dios. ¿Pero por qué no ponen su mirada en Dios? Porque no lo conocen. Yo le doy gracias a Dios por la... ¿Cómo te llamas? Héctor. Le doy gracias a Dios por la vida de Héctor, que dispuso en su corazón para venir a buscar de la presencia de Dios. Hace rato mi esposa le compartió y él tomó la palabra y aquí está. Aquí está el llamado de Dios para su vida. Gracias a Dios por tu vida, hijo. Si Dios te trajo es por un propósito. Quiero decirte que Dios te ama
que Dios te ama, y Dios te trajo aquí, Nada sabe es de los porque planes Dios que tiene las planes sombras para tu forman. vida. Solamente sé noble para recibir la palabra que Dios te quiere dar, para que Él pueda hacer una obra de transformación en tu vida. Bueno, la característica de sus obras. Vamos a ver, la característica de sus obras. Todo lo que Jesucristo hacía tenía un marco humano. Tanto los 12 como las demás personas lo veían entre ellos como una visita a los humanos. Era popular, accesible y amado. Cada persona era motivo de su atención y se sentía cerca de él el milagro del amor e interés personal. Se interesaba hondamente por las necesidades de todos. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender para que nosotros lo podamos aplicar. ¿Cómo estamos aplicando estos principios? ¿Nosotros nos interesamos por las necesidades de las demás personas? ¿Vemos la necesidad del enfermo y oramos por él o vamos y le preguntamos si necesita algo o lo visitamos en el hospital? ¿Por qué él lo hacía? Él se interesaba en las necesidades de las personas, él estaba pendiente de los enfermos, porque dice que él vino a los quebrantados de corazón. Dice que él no vino por sanos, sino por pecadores. Entonces, esto demuestra el gran amor que Jesús manifestaba por las personas, al grado de que a los leprosos los tenían apartados, los tenían como casi como animales inmundos, y el Señor Jesús fue y atendió sus necesidades. Muchas veces nosotros no queremos aplicar esa parte de la Escritura. Vemos a una persona con necesidad, vemos a lo mejor a un drogadicto, a un alcohólico en la calle tirado, y en lugar de ir y darle un abrazo, darle una palabra, nos hacemos a un lado, de lejitos, y eso Jesús no hizo. No es fácil seguir el ejemplo de Jesús, se necesita el amor, se necesita la misericordia, se necesita la piedad. Tenemos que desarrollar esos principios en nuestra vida para que nosotros podamos manifestar el amor de Cristo en nosotros. Y gran parte de sus obras estaban relacionadas con los pobres y desválidos de la sociedad. Sanaba enfermos, consolaba vidas, daba de comer a miles y liberaba de demonios a los atormentados por el diablo. Aunque los milagros eran esencialmente el modo de mostrar sus credenciales de Mesías, lo hacía también para cambiar el estilo de vida de las personas. ¿Saben ustedes que una persona que está enferma está en una condición de sufrimiento, de dolor? ¿Nos ponemos nosotros en los zapatos de ellos? Nos ponemos en los zapatos del que está en una cama postrado por una enfermedad, del que está sufriendo tremendamente dolores en su cuerpo. Podemos sentir realmente el dolor de los que ellos están pasando, porque si no, entonces nosotros no vamos a poder atender la necesidad de esas personas. Ellas personas van a pasar desapercibidas. Pero si realmente vemos el dolor, entonces vamos a quebrantar nuestro corazón y vamos a estar postrados delante de la presencia de Dios para pedir ayuda para esas personas. Y si los podemos ayudar, pues los vamos a ayudar. Porque ¿qué calidad de vida puede tener un enfermo con una enfermedad terminal, con dolores insoportables? Tenemos que ser sensibles a esas necesidades. ¿Qué vida de calidad podrá tener un drogadicto
un alcohólico que solamente se la pasa tomando y quedándose en la calle. ¿Qué calidad de vida podrá tener una persona así? Tenemos que ser sensibles a esas personas. Infundía enorme confianza por el desinterés en las cosas materiales. Expresiones como tu fe te ha salvado, en el libro de Marcos capítulo 7 verso 34 y capítulo 10 verso 52, parecían recompensar a las personas mucho más que resaltar sus virtudes celestiales. Aunque la fe era tema clave para comprender las obras de Dios y tener una confianza genuina en Él. Bastaba una pequeña evidencia para que la aumentara y fomentara hasta tenerla como una bandera de victoria. Ninguna de sus obras quedaba trunca o reducida únicamente al milagro. ¿Cuántos sabemos esto? Porque muchas veces nosotros buscamos a Jesús por un milagro. Muchas personas que tienen alguna necesidad, por ejemplo, económica, que no tienen trabajo, que no tienen para las necesidades básicas, muchas veces se acercan a Dios para pedir por esas cosas y el Señor muchas veces les hace el milagro, los bendice. Pero cuando ya las personas, ya el Señor suplió sus necesidades, ya las personas ya se alejan de Dios y ya nada más quieren recibir lo que le piden a Dios, pero ya después se olvidan de Dios. Pero quiero decirles una cosa, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere sustentar nuestras necesidades, pero una cosa más importante es que Dios sustenta nuestras necesidades espirituales, que eso es la mayor necesidad del ser humano. Quiero decirles que la mayor necesidad del ser humano no es tener una casa, no es tener un automóvil, no es tener un buen trabajo, no es tener una buena carrera. La mayor necesidad del ser humano es caminar con Dios. Y Dios iba más allá del milagro de sanidad o el milagro de provisión. El mayor milagro era la salvación. Él hizo milagros con los enfermos, los levantaba. A los ciegos les daba vista, a los sordos les daba la audición. A los leprosos los limpiaba. Al paralítico lo sanó, pero aparte, lo más importante, le dio la salvación y la vida eterna. Entonces nosotros no debemos de enfocar nuestra vida en lo material, sino más bien nuestra vida debe estar enfocada en lo espiritual, no en lo que perece, sino en lo que es para vida eterna. Eso es lo que más debemos anhelar en nuestro corazón. Cuando nosotros aplicamos el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando Dios es lo primero, lo más importante, cuando Dios es nuestra prioridad, entonces no nos preocupamos porque todo lo demás va a ser añadido, todo lo demás viene como un regalo de Dios, todo lo demás viene por gracia. No me preocupo, estoy en paz, las bendiciones me van a seguir, Dios me va a proveer mis necesidades. Dios me va a proveer el alimento, la bebida, el vestido, casa, un lugar a donde estar. Eso no me debe de ocupar. Lo que me debe de ocupar es realmente buscar el reino de Dios. Y todo lo demás, Dios nos lo va a dar. Primero se asomó un leproso y postrándose le pidió sanidad. Le dijo, quiero ser limpio. El Señor Jesús le contestó, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fue al paralítico que sanó.
Luego a un centurión diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oír Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Algo que al Señor le agrada es nuestra fe, nuestra confianza en Él, el que nosotros creamos en Él, que nuestra confianza esté puesta en Jesús, que no dudemos de las bendiciones que Él nos puede dar. Quiero decirles que la incredulidad es una de las cosas que el Señor aborrece, la incredulidad, porque Él hizo todo lo necesario por nosotros, dio su vida, fue golpeado, fue escupido, fue llevado a esa cruz, fue derramada hasta la última gota de su sangre. Imagínense ustedes todo lo que el Señor hizo por nosotros y que nosotros digamos, no, pues yo no creo en eso. Entonces, ¿a dónde está ese sacrificio? ¿A dónde quedó ese esfuerzo? ¿A dónde quedó ese amor por la humanidad? Por eso es algo que el Señor condena, la incredulidad, la falta de fe. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la fe, la confianza, el confiar en Dios, aunque veamos la situación difícil, ¿sí? Aunque la prueba venga difícil, aunque ya no veamos la salida, aunque ya estemos desesperados, debemos de confiar en Dios porque la respuesta va a venir, la bendición va a venir. En su tiempo el Señor va a derramar la bendición en tu vida. No dudemos de eso. Todo viene en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces queremos que todo se haga a nuestros tiempos, al momento que yo quiero, pero no, todo tiene un propósito y Dios en su tiempo lo va a hacer, no lo dudemos, Dios lo va a hacer. Pero hoy tu palabra nos dice que enemistad con el mundo. Así podríamos seguir con la sanidad de la suegra de Pedro, el quitamiento de la tempestad, la sanidad del endemoniado gadareno, etcétera, y notar la lección espiritual de cada caso. Jesús quería que las personas no le siguieran por un interés proselitista, sino para que comprendiera la responsabilidad personal delante de Dios. Al conocerle, se identificaban con sus desafíos. Que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa, le dijo, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cuántos reconocemos que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros? Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó del mundo, de ese mundo de perversión, de maldad, de iniquidad. Dios nos sacó de ahí. Y eso es algo grande, maravilloso. Dios nos dio salvación y vida eterna. Dios nos perdonó. Y Él es el único que lo puede hacer. Y eso es grande, eso es poderoso. Jesús nos reconcilió con Dios. Porque a través del pecado nosotros estábamos en enemistad con Dios. Vivíamos apartados de Dios. Vivíamos haciendo maldad, vivíamos en pecado, revolcándonos en el pecado. Pero Él viene, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos cambia vestiduras, nos perdona y nos da salvación y vida eterna. Eso es grande, eso es poderoso. Eso es digno de alabanza y adoración para nuestro Señor.
Y dice, ¿y cómo he tenido misericordia de ti? Le dijo, mira, has sido sanado. Otro dice, mira, hijo, ya te perdoné. Mira, hijo, ya te sané. Ya restauré tu vida, ya restauré tu familia. Ahora sígueme, obedéceme. ¿Qué le dijo a este hombre? Ve y no peques más. Nuestra vida tiene que ser una vida ordenada, una vida de gratitud a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Hay una palabra que en la semana estuve meditando mucho, cuando dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ver al Señor, cada que venga la tentación, cada que venga la incitación a hacer algo malo, tenemos que pensar en esto, decirle, Señor, yo tengo que presentarme santo ante ti porque yo quiero verte. Y vale la pena esforzarme a no hacer este pecado porque es más grande el poder verte y llegar a tu presencia durante una eternidad, estar contigo, alabándote, conocerte. ¿Cuánto nosotros nos estremecemos cuando vemos la palabra, la vida de Jesús? ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Habrá mente que pueda discernir este poder de estar con Él y platicar con Él? Eso es algo maravilloso. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena. Bueno, la palabra de Dios es hermosa. Vamos a ver. Vamos a ponernos de pie. Señor Dios Todopoderoso, estamos con un gran gozo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Esta palabra tocó nuestro corazón, el corazón de cada uno, Señor, de nosotros, Padre. Ese gran ejemplo, Señor, que tú nos diste, Señor. Ese amor, Señor, esa paz, esa misericordia, la piedad, Señor, la humildad. Eso es hermoso, Señor. Es lo más hermoso, Padre, que podemos nosotros tener, sentir, aplicar, Señor, en nuestra vida, Señor. El poder, Señor, vivir una vida conforme a tu voluntad y propósito, Señor, es hermoso. Gracias que tuviste misericordia de nosotros, que nos llamaste, Señor, que nos sacaste de esos lugares, Señor, de perdición. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Padre. Tú has, Señor, nos has ayudado en nuestras necesidades, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. No nos vamos a cansar de hacerlo, Señor. Es hermoso estar en tu presencia, Padre. Es hermoso estar a tus pies, Señor, escuchando tu voz. Gracias, papá. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Señor, pongo, Señor, esta mañana, Señora, tus hijos, estos varones, Padre. Señor, tú los quieres levantar, Señor. Señor, tú tienes propósitos maravillosos para cada uno, Señor. Señor, llévalos conforme a tu voluntad, Señor. Muéstrales tu voluntad, Padre. Señor, dales el consejo, la dirección, Señor, la guianza. En tiempos de desánimo, Señor, dales la palabra, Señor, levántalos, Señor. En tiempos de debilidad, fortalécelos, Padre. Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre.
Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten piedad de nosotros, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor. Aquí estamos, Señor, a tus pies. Aquí estamos con un corazón humilde, Señor, quebrantado delante de tu presencia, Señor. Delante de tu majestuosidad. Aquí estamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos, papá. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra familia, nuestros hijos. Aquí estamos, Señor, postrados ante ti. Gracias, Maestro, por esta palabra. Te bendecimos, Señor, porque en tu presencia, Señor, sentimos esa paz, esa libertad. Sentimos tu amor, tu presencia, nos sentimos seguros, Señor, como el pequeño, Señor, con papá. Así nos sentimos nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Para ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.